Bienvenido de vuelta al canal y hoy vamos a desbloquear y configurar la Holger 26. Acompáñame. Si andas buscando un rifle de asalto y a la vez también una ametralladora, esta arma es para ti. De verdad que esta arma puede resultar bastante útil para jugar a corta, mediana y larga distancia, ya que posee solo dos tipos de cargadores. Cargador de 30 balas. Te va a funcionar fenomenal para jugar en multiplayer, compadre. Y cargador de 100 balas, que es el que trae por defecto. No vas a tener que utilizar ningún accesorio para tener las 100 balas en tu cámara de balas. Esto es una ventaja que te va a resultar bastante buena. Y es que esta arma, por cierto, yo sé que yo te debía un tiro a larga distancia con el Raytec. Si viste la configuración del Raytec, aquí te enseño a matar con esta configuración a más de 300 metros. Y es que es muy sencillo jugar con esta arma. Y también con una sniper montada. No vas a tener ningún tipo de problema para jugar. Como ves, aquí uso la ventaja de balas explosivas y la caída no se nota para nada. Así que te estoy dando todas las herramientas para que juegues de una manera bastante estratégica. Para desbloquear la Holger vas a necesitar hacer 2 muertes a largas distancias en 25 partidos. Solo con ametralladora. Así que puedes usar la PKM, que ya yo te dije cómo configurarla. Recuerda lo que te he dicho en anteriores oportunidades. Realiza las 2 muertes a larga distancia y te sales del juego y vuelves a empezar. No tienes que terminar la partida. Y es que tú me preguntarás, ¿qué se considera un disparo a larga distancia? Un disparo a larga distancia se tiene que hacer a más de 80 metros para que sea considerado como tal. Y es que cuando matas al enemigo te va a salir el mensaje en pantalla de que lograste un tiro a larga distancia. Así que una vez obtengas este mensaje ya sabes que vas en el buen camino. Y una vez que logres las 2 muertes en 25 partidas vas a poder desbloquear esta belleza de arma. Esta arma, te digo, no funciona poniéndole todos los accesorios y eso es importante que lo sepas. No necesitas colocar los 5 accesorios. Con 4 accesorios esta arma trabaja muy bien. Y es que esta ametralladora, que también funciona como fusil de asalto, te va a permitir matar a tu enemigo a mediana y larga distancia sin necesidad de hacer ningún remate, compadre. La muerte es limpia y efectiva. Esta arma te va a servir con el cargador de 100 balas y sin necesidad de recargar para jugar en Warzone. Y para jugar en multiplayer te va a servir el cargador de 30 balas. Créeme que es suficiente bala porque esta arma tiene una precisión de 76.8, tiene un daño de 76.8 y tiene un rango de 80. Su cadencia es alta, es 74, mucho mayor que la Grau. Y como toda ametralladora no tiene muy buena movilidad, pero tiene un control extraordinario de casi 77 puntos. Así que esta arma te va a funcionar con todos los accesorios. Todos, absolutamente todos. No vas a tener ningún tipo de inconveniente en seleccionar el que más te guste. Esta arma tiene 2 cañones, pero en este caso yo no uso ninguno de los 2 cañones y me funciona muy bien. Las miras te van a funcionar perfectamente. Todo tipo de mira la vas a poder utilizar con esta arma. Una mira que me llamó mucho la atención es esta última. Yo no la había visto en ninguna otra arma y es que es la Solomera K498 4X. Esta mira
mira se parece mucho a la BLK, pero con la ventaja de que lo vas a tener a 4X. Esta arma solo le puedes seleccionar el cargador de 30 balas y esto lo vas a hacer cuando vayas a tener un juego a corta y mediana distancia. Y es que a larga distancia también funciona, pero 30 balas a larga distancia se dificulta matar a un enemigo. Así que puedes seleccionar el mejor juego que tú desees. En cuanto a los acoples, igual, cualquier acople te va a funcionar para esta arma. Aquí no tengo ninguna preferencia por ninguno. Ahora, si tú quieres ver cuál es la configuración que yo uso para partir a enemigos en Warzone, pues es esta. Yo uso supresor de fogonazo, uso la mira IG Mini, uso la ventaja de balas blindadas y uso el acople de Ranger. Y para multiplayer uso el compensador, la ventaja de predigitación, el cargador de 30 balas y el acople táctico. Ve, observa que yo no uso todos los espacios, nada más uso 4 y con 4 va a ser más que suficiente para que partas a tu enemigo en 2. De verdad que esta arma resulta muy buena, así que no pierdas tiempo, desbloquéala, porque de verdad que vas a tener un fusil de asalto siendo ametralladora. Así que, compadre, usted tiene todas las herramientas para desbloquearlo y te aconsejo hacerlo en Warzone, porque en Warzone vas a tener muy larga distancia. En multiplayer puedes usar el juego de guerra urbana, pero es complicado. Entonces mejor usa Warzone, específicamente saqueo. De verdad que te va a funcionar bastante bien para desbloquear esta arma. Así que empieza a usar esta arma, disfruta jugar con ella, ya que vas a tener las dos combinaciones, fusil de asalto y ametralladora al mismo tiempo. Espero te haya gustado este video, suscríbete al canal, no olvides que estamos haciendo un sorteo de pases de batalla y también puede ser cualquier tipo de paquete que se encuentre en la tienda del Call of Duty. Para concursar es tan solo suscribirte y listo, ya estás concursando. Próximamente haremos este sorteo y te lo haremos saber. Muchas gracias.